Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase sobre la ley de Ohm. Les saludo a sus profesores Tiffany Palacios y Néstor Ábrego. Primero vamos a pasar lista a ver quiénes están en la clase el día de hoy. Jorge, Susan, Luis, Carlos, Alcides, Gleiris. Muy bien, muchas gracias por asistir a nuestra clase. Primero, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra clase anterior, en donde donde hablamos sobre la resistencia, voltaje y corriente eléctrica. Vamos a realizar una pequeña actividad lúdica. A continuación, veamos nuestras preguntas. ¿Cuál es el voltaje de un circuito eléctrico? Muy bien, José. El voltaje en un circuito eléctrico es la diferencia del potencial entre dos puntos. ¿Cuál es la unidad de la medida entre dos puntos? Perdón, ¿qué representa la resistencia en un circuito eléctrico? Correcto, la oposición al flujo de la corriente. Y por último, ¿cuál es la unidad de medida de la corriente eléctrica? Correcto, esta es el amperio. Estos conceptos de las magnitudes eléctricas nos van a ayudar a comprender mejor el tema de nuestra clase del día de hoy, la ley de Ohm. Primero vamos a establecer los objetivos de nuestra clase. Primer objetivo, define el concepto de la ley de Ohm. Segundo objetivo, reconoce los principios básicos de los circuitos eléctricos. Continuamos con los indicadores de logro. Los estudiantes serán capaces de comprender las relaciones de las magnitudes eléctricas aplicando la ley de Ohm y los estudiantes serán capaces de resolver problemas de circuitos eléctricos sencillos de forma grupal o individual. El fundamento de nuestra clase es el siguiente: analizar y comprender los circuitos simples y resolver los problemas eléctricos, base para comprender conceptos más avanzados y aplicaciones en cursos futuros relacionados con campos en energía eléctrica, electrónica, sistemas de potencia, control y otros temas adicionales, así como poder aplicar conceptos a la vida cotidiana de cada uno. Para el inicio de nuestra clase vamos a hacer una pequeña actividad en donde vamos a analizar un video sobre las corrientes continuas y la corriente alterna. La corriente continua y la corriente alterna difieren esencialmente en la variación del voltaje a través del tiempo. En la corriente continua, el voltaje permanece constante, representado por una línea recta en un gráfico, lo que indica que la dirección y la magnitud de la corriente no varían. En contraste, la corriente alterna se caracteriza por un voltaje que varía de manera cíclica, ilustrado mediante una onda senoidal, significando que tanto su dirección como su magnitud cambian de forma periódica con el tiempo. Esta distinción es fundamental para determinar su aplicación adecuada, optando por la corriente continua para lograr estabilidad y por la corriente alterna para la eficiencia en la transmisión eléctrica a larga distancia. Muy bien, ahora vamos a analizar este video un poco. A ver, estudiantes, ¿en cuál corriente creen ustedes que varía el voltaje? Correcto, la corriente eléctrica alterna la magnitud y el sentido varían cíclicamente a través del tiempo. Ahora, ¿en dónde creen ustedes que podemos encontrar corriente alterna y corriente continua? Correcto, estos son algunos de los ejemplos. Otros también podemos mencionar como la mayoría de los hogares y edificios reciben electricidad. Por esto, la corriente alterna la podemos encontrar en una red eléctrica. Además, también podemos mencionar los motores industriales que funcionan con esta corriente debido a su eficiencia y capacidad de manejar cargas pesadas, los sistemas de climatización y la iluminación comercial. La corriente directa la podemos encontrar, entre otros, en dispositivos portátiles, cargadores, baterías de automóviles, vehículos electrónicos, la energía renovable como paneles solares, bancos de baterías y en las computadoras y electrónicas. A continuación, el profesor Néstor Quintero continuará con el desarrollo de nuestra clase. Ok, chicos, así es. Como primeramente, para iniciar de lleno a nuestro tema de ley de Ohm, vamos a definirla. La misma fue propuesta por un físico alemán llamado Georg Simon, el cual indicó que la ley de Ohm es una relación entre las magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia. En ella podemos indicar que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia,
la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y la resistencia medida en ohmios es igual al voltaje medida en volts entre la corriente medida en amperios. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de la ley de Ohm en un circuito básico. Tenemos un circuito donde nos pide buscar la corriente. Tenemos la letra E que representa la resistencia y tenemos el símbolo de una fuente que va a representar nuestro voltaje. La letra R por 10 ohmios, que es el valor de la resistencia, y representamos lo que es el voltaje por 30 voltios. ¿Sí? Y con la fórmula de ley de Ohm aplicamos y reemplazamos la variable donde la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Reemplazamos cada una de ellas, 30 entre 10, y como resultado nos arroja 30 amperios. Ahora vamos a observar, vamos a llevarlo a la vida real. Aquí tenemos una pequeña maqueta, un pequeño circuito eléctrico, ¿sí? Donde vamos a proceder a colocar nuestro multímetro para medir la corriente y vamos a encender el circuito eléctrico a través de nuestro interruptor. Como pueden observar, el multímetro está en cero, en un valor de cero. Al encender el interruptor, el mismo ya nos está marcando 0,91. Este es el valor que está marcando 0,91, 0,93, el valor que nos está marcando en nuestro pequeño circuito eléctrico. Con este valor de la corriente podemos conocer lo que es la resistencia que tiene nuestra lámpara con la fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que la resistencia es igual el voltaje entre la corriente. Y reemplazamos los valores de los 120 que tiene nuestro enchufle que estamos alimentando a nuestra lámpara entre la corriente que es 0,092 o 0,93 miliamperios, esto nos puede estar arrojando una resistencia de 1,2 o 1,3 kilo ohmios. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que acabamos de ver, ¿sí? Y les pregunto, chicos, qué funciones tiene la ley de Ohm? Muy bien, Jorge. Una de las funciones de la ley de Ohm es conocer las relaciones que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y la segunda pregunta, ¿cómo se interpreta su fórmula matemática? Correcto, Susan. Podemos decir que la fórmula matemática de la ley de Ohm es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahora, como cierre, le estoy proponiendo hacer una pequeña investigación para la casa. La misma consiste en buscar 5 receptores eléctricos y medir sus magnitudes eléctricas. O sea, buscar lo que es su corriente, su resistencia y su voltaje. En tal caso que no encontremos alguno de sus valores, podemos obtenerlos a través de la ley de Ohm. Esta misma actividad tiene sus indicaciones que tienen que llevar una página de presentación, conclusiones, recomendaciones, utilizando las normas APA. Tiene fecha de entrega para este 30 de julio y les coloqué las actividades del aprendizaje. También es muy importante que cada valor lo coloquen dentro del cuadro de las magnitudes eléctricas. Aquí le coloqué un pequeño ejemplo donde tengo un televisor y su data del televisor me dice que el cuental maneja un voltaje de 19 voltios con una corriente de 3,2 amperios. ¿Sí? Sin embargo, no observo la resistencia de él, pero con la ley de Ohm puedo obtener la resistencia. Ese va a ser el trabajo que tienen que hacer en sus casas. Serían cinco
5 receptores ópticos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, ninguna, seguimos. Y aquí le coloqué la evaluación a través de unas rúbricas donde vamos a darle juicio o criterios a cada uno de las indicaciones o actividades que tienen que realizar. Acá dentro de este link encontrarán y podrán descargar el trabajo en Word. ¿Sí? Muy bien, chicos, antes para terminar, necesito que por favor saquen una hoja y evaluemos la clase de hoy a través de la escalera de metacognición. Como primero van a responder qué aprendí, ¿sí? Luego responderán cómo lo aprendí, para qué lo aprendí como tercero y por última pregunta colocarán en la hoja con su nombre donde puedo utilizar lo que aprendí, ¿sí? El siguiente tema de la próxima clase vamos a ver un poco sobre lo que es ley de Watt, quién la realizó, cómo la propuso y los circuitos en series paralelos y mixto, en qué consiste, cómo se calculan cada uno de ellos. Y ya para finalizar, chicos, espero que les haya gustado nuestra clase de la profesora Tiffany y mi persona y pasen un excelente día. Hasta luego.